Mariano Rajoy, president del Partit Popular, l'home que en aquest moment planta cara al govern Zapatero. Mariano Rajoy va ser triat el successor de José María Aznar a l'agost de l'any 2003. Va ser candidat a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 14 de març del 2004. En els dos governs de José María Aznar va ocupar diferents carteres i cal que la recordem. Va ser ministre d'Administracions Públiques, per tant li va tocar negociar amb Jordi Pujol i amb els nacionalistes bascos els acords que van donar suport al primer govern de José María Aznar. Després va ocupar la cartera d'Educació i de Cultura, substituint Esperanza Aguirre. D'allà va saltar al Ministeri de Presidència, en un moment delicat del govern de José María Aznar, en el torn, quan eren presidents de torn de la Unió Europea. D'allà va saltar al Ministeri de l'Interior i durant un temps les relacions amb Euskadi, dit per ells mateixos, van millorar. I després va ser, segur que ho recorden, el ministre portaveu i, naturalment, vicepresident del govern espanyol fins que va acabar el mandat de José María Aznar. És una llarguíssima carrera política. En aquests moments és el cap de l'oposició. I què pensa Mariano Rajoy sobre el que està passant? Pel que fa a la política antiterrorista del govern Zapatero, no hi està d'acord. Clarament. En quines coses es veu? Doncs, per exemple, avui ha anunciat el Partit Popular que tornarà a participar en una manifestació convocada per l'Associació de Víctimes del Terrorisme el proper 25 de febrer sota el lema «Negociació a Meta, no en el meu nom». Aquesta ja marca una postura molt clara del que pensa el Partit Popular sobre la política antiterrorista. Parlarem. Però Mariano Rajoy també creu que el govern Zapatero va ocupar una deriva sistemàtica del que ell anomena la demolició de l'Estat, basant-se essencialment en aquestes reformes estatutàries, una de les quals l'Estatut de Catalunya, en el qual en aquests moments estan recollint firmes per carrers i pobles de ciutats preguntant si volen, si consideren que la nació espanyola ha de continuar sent una nació com a tal on els individus tinguin els mateixos drets i deures. Aquests segur seran dos dels eixos de la conversa que ara mateix mantindrem amb Mariano Rajoy. Bienvenido a la nit al día. Muchas gracias. Mariano Rajoy, explíqueme una cuestión. Estas firmas que está recogiendo, ¿no hubiera sido más oportuno esperarse a que el Tribunal Constitucional dijera si el estatuto es o no constitucional? Bueno, es que de momento nosotros no podemos ir al Tribunal Constitucional. Tal y como está en este momento regulada el recurso, hay que esperar a que se apruebe por las Cortes, se someta a referéndum y después se apruebe en referéndum, en este caso por los ciudadanos de Cataluña. Y solo entonces se podría ir al Tribunal Constitucional. Lo que nosotros hemos planteado es que después de ser aprobado por las Cortes, el Tribunal Constitucional dictamine si se ajusta o no a la Constitución, porque así luego también los ciudadanos a la hora de votar pues tienen más conocimiento de causa de qué es exactamente lo que están votando. Por eso, como no es posible pues hacerlo mientras no se modifique la ley, pues nos lo hemos planteado en este momento. Pero entonces estas firmas, ¿de qué van a servir si luego el Tribunal Constitucional dice sí, este texto es constitucional y no hay ningún problema? Un referéndum sería como impensable, ¿no? Bueno, no, estas firmas tienen un valor político evidente, ¿no? Yo ya he pedido antes de que se debatiera el estatuto en las Cortes que informasen el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, y el gobierno del señor Rodríguez Zapatero no quiso en este momento, ¿no? Con lo cual pues no hay informe por parte de nadie. Ahora nosotros creemos, y son muchos los que lo creen y así lo han escrito y lo han dicho, que es contrario a la Constitución y que por tanto lo que deberíamos estar tramitando en este momento no es una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino una reforma de la Constitución, para lo cual el Parlamento de Cataluña está plenamente legitimado para plantearlo. Es decir, el Parlamento de Cataluña puede decir queremos que se reforme la Constitución en este sentido o en este otro, y eso es lo que yo creo que han hecho, y sin embargo pues estamos tramitándolo como una reforma del Estatuto. Pero, señor Rajoy, en la ponencia que se está celebrando estos días, se está acordando, votando cómo va a quedar definitivamente este texto. Por lo tanto, no sabemos si va a ser constitucional o inconstitucional hasta que no lo tengamos en el cuadro completo, ¿no? Si yo tuviera la certeza y la seguridad de que el estatuto fuera absolutamente constitucional, pues en ese caso comprenderá usted que yo hubiera actuado de la misma manera que he hecho ahora con el Estatuto Valenciano. El Estatuto Valenciano se ha aprobado en las Cortes con un acuerdo muy mayoritario, se había aprobado también muy mayoritariamente en las Cortes Valencianas, no ha habido ningún problema ni ninguna dificultad. Pero ya muchas de las cosas que se están aprobando, y solo van 2 días de ponencia, son evidentemente muy contrarias a la Constitución. Pero precisamente para que no hubiera... Señor Rajoy. Pues hoy, por ejemplo, se ha aprobado algo
y que en mi opinión es sorprendente, porque es el llamado capítulo de derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. Fíjese, en el Estatuto de Núria del año 32, ¿sabe lo que se decía sobre los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña? Decían, los ciudadanos de Cataluña tendrán los mismos derechos y deberes que la Constitución de la República le da al conjunto de los españoles. Y en el Estatuto de 1979, el de Sau, el vigente, no decía ni una sola palabra, ¿no? Y yo creo que estos derechos y deberes en realidad no le dan ningún derecho nuevo a los ciudadanos de Cataluña. Lo que le impone es muchos deberes, que es una de las críticas más importantes que yo hago, que es el intervencionismo atroz de este estatuto. Hoy, por ejemplo, se ha aprobado una cosa que a mí me resulta sorprendente, que es que la educación pública en Cataluña es laica, con lo cual va a ser el único lugar de España donde la educación pública vaya a ser laica. Eso no lo puede regular el estatuto. Sino que los hay respetando los tratados firmados, con lo cual estamos ahí mismo donde está la Constitución, ¿no, señor Rajoy? Dice que es laica. Si quisiera decir otra cosa lo diría. Yo digo que la educación, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es laica y yo no estoy de acuerdo. Es decir, creo que impone un modelo de sociedad y sobre todo creo que va en perjuicio de los ciudadanos de Cataluña. Esto no se aplica al conjunto de los ciudadanos españoles. Por eso yo soy poco partidario de regular derechos y mucho menos de regular deberes. Y en ese sentido mi posición es la del Estatuto de Núria del 32 y la del Estatuto de Sau. Aquí se han metido ahí 50 artículos donde se regula todo, donde se habla de planificar, de controlar y de intervenir, porque yo creo que efectivamente es un estatuto enormemente intervencionista que da mucho poder al político de Cataluña, pero que le resta mucho poder a la sociedad. Y los que creemos que la acción del poder público debe ir dirigida fundamentalmente a preservar la libertad de las personas, pues estas cosas no nos gustan. Yo creo que gobernamos para personas, no para territorios, y siempre debemos fijarnos en las personas. Yo al menos así lo veo. Ahora hablaremos de la diferencia entre personas y territorios y dónde pesa más una cosa que otra. Pero deje preguntarle una cuestión. ¿Por qué votó el Partido Popular en contra del artículo primero que define Cataluña, en definitiva, como la define el Estatuto del 79, como una nacionalidad? ¿Qué hizo que el Partido Popular no aceptara esa definición, que en definitiva no ha cambiado respecto al 79? ¿no? El Partido Popular está ahora participando en la ponencia, como hemos hecho aquí, y participaremos luego en la comisión. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos ver es cómo queda el preámbulo. CiU votó a favor de ese artículo porque dijo que el preámbulo quedaba de una determinada forma. Pero si queda el preámbulo de la forma en la que han pactado Convergencia y Unió y el PSOE, nosotros no podíamos votarla. Por tanto, queremos ver cómo queda el preámbulo, porque eso no es un tema menor. Pero fíjese usted, hablando de nación. En el año 1812 se aprueba aquí, en las Cortes de Cádiz, la Constitución española. Digamos, ahí está el origen del constitucionalismo moderno, tal y como lo entendemos. Y desde 1812 hasta hoy, pues todos teníamos el mismo concepto de nación, un conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos que tienen la soberanía nacional. Y en España hubo constituciones desde 1812 hasta hoy de todo tipo. Y los estatutos catalanes, que fueron el de Núria y el de Sau de los años 32 y del año 79, pues también decían lo mismo, que España era una nación y que Cataluña, pues en el año 79 era una nacionalidad, y me parece que en el del año 32 utilizaba la expresión región. La pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿tiene sentido en el año 2006, cuando estamos integrándonos en un mundo cada vez más global, cuando hay países como China con 1.400 millones de habitantes o la India con más de 1.000, cuando el problema que debía ocuparnos era cómo pueden competir nuestras empresas, cuando en China nos venden aquí camisetas de algodón por 300 pesetas, cuando realmente lo que debíamos era preguntarnos a dónde vamos, qué es lo que hay que hacer, qué tenemos que ser para ser más competitivos, qué le debemos decir a nuestros chicos y a nuestros hijos que estudian en el futuro, cuáles son las profesiones de futuro, cómo tienen que formarse. En lugar de estar debatiendo sobre eso, que debía ser el gran objetivo nacional, estamos preguntándonos aquí quiénes somos y de dónde venimos. Y eso es la crítica principal que yo hago a todo este proceso del que llevamos ya 2 años y medio hablando del Estatuto de Autonomía. Pero, señor Rajoy, el nudo gordiano de la discusión está en la financiación, y esa es una preocupación clave en Cataluña por una cuestión de que, vistas las cuentas y a la espera de que se publiquen un día las balanzas fiscales del Estado, se vea que Cataluña ha perdido ese peso competitivo precisamente porque no tiene a disposición suficientes recursos para darle a cada ciudadano, esos individuos que tienen los mismos derechos y libertades y deberes que el resto de los ciudadanos, la capacidad de competir, ¿no? En mi opinión, el nudo gordiano no está en la financiación, aunque yo le voy a hablar de la financiación. No quiero extenderme mucho, son temas muy importantes, pero tengo que intentar resumir. El nudo está en el modelo de Estado que se hace, en volver a debates que no tenían ningún sentido y no los tiene en el año 2006,
en la desigualdad que establece entre ciudadanos, en el atroz intervencionismo y en las obligaciones que se le imponen a los ciudadanos de Cataluña. Pero fíjese usted, yo de la financiación le voy a decir una cosa. Yo nunca estaré en contra de que se discuta la financiación ni de Cataluña ni la financiación de nadie. Yo he participado, porque he sido ministro, como usted recordaba al principio, de algunos gobiernos anteriores, en negociaciones sobre la financiación. Claro, usted pactó el 30% del IRPF con Jordi Pujol, ¿no? Sin duda alguna. Y la cesión de la gestión de los puertos. Sin duda alguna. Y el tráfico. Y el tráfico. Cuando yo era ministro. Y en el año 2001, no lo llevaba yo directamente porque no tenía esa cartera, pactamos el modelo de financiación aprobado por unanimidad. Pero fíjese usted, la financiación de la Generalitat de Cataluña en el año 96 eran de 10.000 millones de euros aproximadamente, no llegaba a 2 billones de pesetas. Ahora, 10 años después, es de casi 30.000 millones de euros, es decir, casi se ha triplicado. Estamos hablando de triplicado el presupuesto de la Generalitat. Naturalmente han subido y mucho los presupuestos de los ayuntamientos y ha subido mucho el presupuesto del Estado y consiguientemente las inversiones. Y a mí me parece bien que se discuta, supongo, también, sí, ¿no? pero mucho menos porque los grandes traspasos a Cataluña de los grandes servicios, sanidad, educación y otros ya se hicieron con anterioridad. Entonces hubo una mejora de la financiación muy considerable y yo nunca me he negado y estoy a favor de debatir sobre el tema de la financiación. Lo que sí creo es de las pocas cosas, créame, que he aprendido en mi vida política, es que estas cosas hay que pactarlas entre todos. Porque a cada uno le conviene un criterio. Es decir, a Cataluña le puede convenir el de población, pero a Baleares la insularidad y a Galicia la diseminación de la población. Es decir, y creo que las cosas hay que pactarlas. Y luego hay un tema que, si me permite, que es importantísimo. De todo esto, aquí se ha aprobado un modelo en Cataluña, luego el señor Mas y el señor Zapatero han pactado otro modelo que no conocemos, pero que no tiene nada que ver con el que se ha pactado en el Parlamento de Cataluña y sobre el cual, pues el señor Ons nos ha tiene dicho... que ver. ¿Usted qué sabe de este modelo, señor Pues Rajoy? A ver yo si... se lo voy a decir. Yo el del Estatuto de Cataluña lo sé porque me lo he leído, es el que conoció la opinión pública. Y del que han pactado Mas y Zapatero, que es contrario al que han pactado en Cataluña, sé que el señor Oms dijo que eso le suponía para Cataluña 5.138 millones de euros al año, casi 1 billón. La página web de Convergencia y Unió, 4.130. El señor Maragall, 3.000 millones de euros, y el señor Durán ha dicho que no se sabe qué es lo que puede pasar. Y lo segundo que puedo decirle es que el señor Solbes, la semana pasada, en una reunión con todos los consejeros de Economía de todas las autonomías, dijo que el pacto entre el señor Zapatero y el señor Mas a él no le vinculaba porque era un pacto entre partidos. Es decir, es lo que sabemos en este momento. Pero le voy a decir una cosa hablando de personas porque es muy importante. Todo esto, no sabemos al final en qué va a quedar, ni cuánto va a suponer para una autonomía ni para otra. Al final, a mí lo que me dice el sentido común es que el Estado pondrá más dinero y que todas las autonomías acabarán ganando, que es lo que ha ocurrido siempre. Pero le voy a decir una cosa. ¿Quién se preocupa de las personas? Porque cuando el Estado pone más dinero, o bien hay más déficit público, o bien sube los impuestos, o bien no los baja. Y ahora era el momento para bajar el impuesto de sociedades en España y para bajar una vez más, nosotros lo hicimos 2 veces, el impuesto de la renta. Y ni se va a bajar el impuesto de sociedades y vamos a seguir siendo por eso bastante menos competitivos y hay países con impuestos de sociedades 0 se va a bajar o con impuestos de sociedades 15. 5 puntos, sí, 5 hasta puntos 2011. y se quitan las desgravaciones el 20% al año. Cuando hay países en la Unión Europea con 0 de impuestos de sociedades. Y el impuesto a la renta, yo en el año 2004 me presenté a las elecciones diciendo que iba a hacer una bajada sustancial de renta y de sociedades. Pues como ahora hay que inyectar más dinero, que a fin de cuentas es más gasto público, al final el que lo paga es el ciudadano. Y ese es el verdadero drama de lo que está pasando aquí. Pensamos en territorios y no pensamos en personas. Pero, señor Rajoy, a ver, que la gente no se confunda. Las personas pagan unos impuestos que se recaudan. Lo que se está discutiendo aquí es quién los va a gestionar, ¿no? Y cómo los va a gestionar. No que el Estado tenga que poner más para darle más a Cataluña y menos a Extremadura, ¿no? No, se está discutiendo, lo más importante de lo que se discute es cuánto dinero de más se va a llevar cada uno, es decir, porque al final es lo verdaderamente importante. Pero claro, si al final alguien se lleva de más, si es que ha sido siempre así, yo ya le digo que conozco bien este asunto porque lo he vivido, si alguien se lleva de más, es evidente que hay alguien que se tiene que llevar de menos. Como eso no va a ser así, porque nunca es así, al final todos los que se llevan de más son todas las autonomías, el que se lleva de menos es el Estado y solo tiene 2 opciones, salvo que deje de cumplir sus funciones de hacer grandes obras de infraestructura, atender a sus obligaciones, o déficit público o subir impuestos o al menos mantenerlo. Y mire usted que el impuesto de sociedades, que en este momento se está bajando en toda Europa porque es un impuesto clave para competir, es decir, aquí es el 35% el impuesto de sociedades, hay países del 15, del 20 y algunos, como le decía antes, del 0, es decir,
es muy importante que ese impuesto se vaya bajando, que el de renta se vaya bajando. Lo que estamos haciendo es aumentar el gasto público. Y yo creo que aumentar el gasto público, sinceramente, creo que es un error. Yo confío mucho más en el ciudadano a la hora de manejar sus recursos y su dinero que en las administraciones públicas. Mucho más confío, como cualquier buen liberal. Pero eso es bueno para el Estado y para las autonomías, para todos, ¿no? O sea que estamos poniendo en duda la capacidad de las administraciones públicas de gestionar. No. No pongo en duda. Yo siempre me he manifestado, y así lo hemos dicho en numerosas ocasiones, yo soy partidario de que el gasto público no aumente excesivamente. Creo que debe haber un estado de bienestar razonable, educación, un sistema de pensiones, sistema de dependencia. Me parece un tema capital de cara al futuro. Creo que son los 4 grandes pilares del estado de bienestar junto con la sanidad. Pero yo creo que siempre que podamos dejar recursos en manos de los particulares, hay que dejarlos. Piense usted que el 80% de los empleados por cuenta ajena en toda España, y desde luego aquí en Cataluña, son personas que trabajan en empresas privadas. Y creo que a quien arriesga, a quien trabaja, a quien tiene ilusión, a quien tiene empuje y a quien crea empresas, hay que ayudarlo. Y por eso critico yo el intervencionismo del Estatuto y por eso critico yo cuando se hacen las subidas de impuestos. Y por eso mi programa electoral es fundamentalmente un programa de dejar los recursos en manos de los ciudadanos y dejar libertad. Creo que la Administración lo que debe hacer es molestar poco y cumplir sus funciones. Aún no estamos en la campaña electoral, por lo tanto que nadie crea que esta es una entrevista electoral, porque no lo es. Mariano Rajoy, su partido dice que Cataluña es insolidaria, que este estatuto es insolidario, y esto ha llegado a calar por lo que hemos visto en las encuestas este fin de semana. ¿Usted cree sinceramente que Cataluña es insolidaria a la luz de los números que usted ha podido, seguro, consultar? No. Yo, desde luego, no sé si lo dice el partido, yo soy el presidente de mi partido, nunca he dicho que Cataluña es insolidaria, ni nunca he dicho que el estatuto es insolidario. No creo que lo sean, no creo que lo sean. Yo creo, me parece muy importante, que la solidaridad es una solidaridad entre personas. Mire usted, aquí estamos 2 personas. Usted vive en Barcelona, yo nací en Santiago de Compostela, ahora vivo en Galicia, ahora vivo en Madrid, porque me está tocando vivir. El rico de Barcelona, el rico de Santiago y el rico de Madrid pagan lo mismo Hacienda. Y el pobre de Santiago, de Barcelona y de Madrid pagan lo mismo Hacienda. La solidaridad es fundamentalmente entre personas. Ni los territorios, ni las hectáreas, ni nadie paga impuestos. A mí cuando alguna gente dice, bueno, como en este territorio se pagan más impuestos, tenemos que recibir más, me parece bastante injusto, porque se dice, claro, ¿dónde se pagan más impuestos en España? La suma, en Madrid y en Cataluña, porque están las grandes empresas, porque hay más gente, hay gente con mayor dinero, pero ¿eso hasta dónde lo llevamos? ¿En Barcelona qué hacemos? Bueno, pues ahora... Hay más carga de inmigración, señor Rajoy, también. Sí, y carga de inmigración hay en Valencia y en Andalucía, que son bastante más pobres, y en muchos sitios, pero claro, si eso lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, podríamos colocarnos en una situación absurda, porque fíjese usted, aquí, barrio de Sant Gervasi, pagarán más que los de Nou Barris. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que van a tener que recibir más los de Sant Gervasi y los de Nou Barris? Ese es el drama de lo que se está debatiendo aquí en España. Y por eso yo siempre apelo al constitucionalismo, a la nación de ciudadanos iguales, libres, a la cohesión y a la solidaridad, que son valores que, fíjese usted, los puede defender y cree en ellos cualquier persona de izquierdas. Y yo a veces me siento en una situación que para mí a veces me sorprende. Digo, es que yo estoy defendiendo los valores de la izquierda en este momento en España, lo cual no deja de ser curioso. Creo que en España no hay izquierda en este momento, por lo menos no hay partidos que defiendan los clásicos valores de la izquierda. Los que gobiernan en Madrid, yo no he tenido ningún debate ideológico con ellos, ninguno. Señor Rajoy, pero ustedes han estado de acuerdo en los tiempos en que España necesitaba fondos de la Unión Europea que Alemania estuviera dando más a los que menos tenían. Es decir, que hay un momento en que esa solidaridad interterritorial también se ha dado en la Unión Europea y ahora España ha luchado para no perder esos fondos cuando entran los países que necesitan más, ¿no? Ese proceso por el cual España dice, yo ya no puedo dar más, yo necesito continuar recibiendo, no es lo mismo que le está pasando a Cataluña cuando ve que su déficit fiscal está muy alto y que realmente la balanza fiscal le sale con un déficit. Yo el principio de cohesión social siempre he querido, dentro de España y dentro de Europa. Yo he defendido las políticas de cohesión y yo ahora he criticado al gobierno porque creo que ha hecho una mala negociación en Europa. Es verdad que se han incorporado 10 nuevos países y que esos 10 países son más pobres que España y por tanto requieren una atención especial. Pero yo le voy a decir una cosa hablando de ricos y pobres. Fíjese usted, claro, Alemania es uno de los países que más aportan porque lógicamente tiene un Producto Interior Bruto mucho mayor.
tiene también un mercado de 44 millones que ya somos de españoles, que le ha venido muy bien. Nosotros con los fondos estructurales hemos hecho trenes y hemos hecho carreteras, pero les hemos comprado los ferrocarriles a los alemanes o a los franceses. No se los hemos comprado precisamente a las personas de Costa de Marfil. De lo que se trata, y ese es el gran proyecto de la Unión Europea, es de construir un proyecto donde viva gente con un nivel de vida similar, con unos derechos y con unos deberes iguales. Y para eso el principio de cohesión social es capital. Es decir, que eso es lo que yo defiendo aquí y en el resto de Europa. Es decir, y eso es lo que hará el mundo al final mucho más justo, con muchos mayores derechos y mucho más igual, y con oportunidades mejores para todos. Al final ese es el principio, es pensemos en las personas, que es lo que yo no me canso de decir. No pensemos en los territorios. Si es que los derechos de las personas están por encima de las patrias, de los derechos colectivos o de otras cosas. Pero... Si es que para eso, ¿por qué le imponemos deberes? ¿Qué es lo que veo yo en el estatuto? ¿Por qué hay 50 artículos de deberes? ¿Por qué a los catalanes se les impone etiquetar de una forma, hablar de una determinada forma? Oiga, deje la libertad de la gente. Vamos a eso, a hablar. Su partido cree que el catalán está siendo impuesto en Cataluña y que el castellano está perseguido. ¿Usted cree sinceramente, con los datos de los que también dispone, que eso es así, que el castellano está siendo perseguido en Cataluña? No. Se lo digo con meridiana claridad. Mire usted, hace poco me hizo gracia, publicaba una encuesta que... ¿Se lo ha dicho al señor Acebes y al señor Zaplana? Sí, que lo están reiterando sistemáticamente. Yo permítame que le explique. Hace poco leí una encuesta que me llamó mucho la atención, porque bueno, las encuestas hay que verlas, tienen cosas buenas, cosas no tan buenas. La Generalitat hizo una encuesta en septiembre del año pasado, 2005, y la primera pregunta que hizo me llamó mucho la atención es: ¿en qué idioma quiere usted que le hagamos la encuesta? Yo nunca había visto esa cosa, vamos, tal. Y entonces salía un 51-49, y luego dentro a favor del catalán. Y luego preguntaban, ¿usted qué habla en casa? Y ponderado salía 43-40 a favor castellano-catalán y 15 hablan cualquier cosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el gran tema de todo este asunto? Que aquí hay un bilingüismo perfecto. A mí me dice usted, y por tanto respetemos ese bilingüismo perfecto y sobre todo respetemos la libertad de la gente. Claro, a mí me dice usted, ¿el castellano está perseguido? No, pero le voy a decir una cosa, y creo que es difícil que alguien me la pueda rebatir. Hace muchos años, usted es muy joven, no lo vio, pero se lo habrán contado, fíjate, ni siquiera lo vi yo, es verdad. El catalán se convirtió en un idioma para uso privado. ¿Por qué? Porque se impuso el castellano en Cataluña y en toda España como el idioma de lo público. Y ahora con el castellano está porque se persiguió y se prohibió el catalán. Se prohibió, sí, pero quedó como uso privado. Pues ahora el castellano está comenzando a ser el idioma de uso privado también en Cataluña. ¿Usted se queda en Barcelona esta noche? Sí. ¿Sí? Sí. Pues yo me voy con usted por las calles hasta mañana. Y todo mañana y verá usted que el castellano está en la calle, sí, señor Rajoy. No, por eso, le doy la razón, de uso privado. Pero fíjese usted, en la administración no. Si usted se lee el estatuto, en la escuela pública no. Los funcionarios públicos leen el estatuto, no. Por eso le digo, todo lo público se lo va a quedar el catalán. Hombre, y el castellano, pues se va a poder hablar como es natural y nadie lo persigue. Pero como se puede hablar cualquier cosa. Fíjese, a mí hay una cosa que me sorprende mucho. ¿Por qué se impone a los comercios cuando alguien, así lo dice el estatuto, llega allí? ¿Por qué se le impone a una persona que tenga que atenderle en catalán o en castellano? Bueno, que pueda, ¿no? Que pueda hacerlo en las dos lenguas, ¿no? Pero eso es injusto, porque yo puedo montar un comercio, yo, en Estocolmo, y solo atiendo en español y nadie me puede obligar a hacerlo. ¿Y sabe usted que en cualquier país del mundo usted puede montar un comercio en español y nadie le puede obligar a hacerlo? Se va a Madrid, en el barrio Lavapiés, que le llaman la moderna Torre de Babel, allí hay muchísimos comercios donde nadie le atiende en castellano. Por eso insisto yo, ¿por qué no respetamos la libertad? No atiende castellano porque no le interesa. Otra cosa es que vaya o el clientes o no vayan clientes. Por eso digo yo, oiga, ¿por qué no respetamos la libertad? Si aquí hay un bilingüismo perfecto, ¿por qué si yo quiero, yo, ciudadano español, supóngase usted que me destinan ahora aquí, yo soy gallego, y que yo quiera mandar a mi hijo a un colegio público, ¿por qué yo no puedo elegir que lo eduquen en mi lengua cuando estoy en mi país? Elegir, es un problema de libertad. ¿Y entonces, solo elegir, no puedo elegir. ¿Usted sería partidario de una doble línea? Es decir, que en Cataluña, en vez del modelo de inmersión por el cual los niños y las niñas aprenden las dos lenguas comúnmente en una clase, esa elección significara que hubiera clases de catalán, niños que se escolaricen en catalán y niños que se escolaricen en castellano? ¿Cómo lo querría? Siempre soy partidario de la libertad. Siempre. Es decir,
aunque haya una sola persona, a la que se le priva de su derecho a elegir, yo estaré apoyando a esa persona. Es decir, siempre seré partidario de la libertad. Permítame, es que eso es lo que creo. Creo en la libertad y en las personas. Ya hace muchos años que tengo muy superadas historias muy antiguas. Creo en la libertad y en las personas. Una sola persona a la que se prive de su libertad, yo desde luego le apoyaría. Pero entonces, ¿cómo lo haríamos, señor Rajoy? ¿Lo haríamos unas clases en catalán y otras en castellano, repito? Por ejemplo, es decir, dos líneas. Dos líneas, yo no lo sé, eso yo no soy un especialista en estas cosas, pero yo sí que quiero afirmar una cosa: la libertad está por encima de cualquier otra consideración, y por encima de patrias, de derechos colectivos, de religiones, de lenguas, de cualquier otra cosa están las personas y su libertad. Y ese es el gran debate que tenemos ahora en España, que mucha gente no lo percibe así, pero es un problema de prioridades. No corremos el riesgo, lo digo porque se ha probado que la escolarización en Cataluña se produce con toda normalidad. La Unión Europea ha respaldado el modelo de inmersión lingüística. Ahora ha habido un caso, como hay tantos casos excepcionales en todas las leyes y casos en la vida cotidiana que son excepción de la norma, pero y el caso de Badalona es un caso a corregir desde luego, y otros que se pueden haber denunciado. Pero eso no es un modelo que funciona de convivencia lingüística en Cataluña. ¿Por qué se está discutiendo? ¿Por qué estamos ahí diciendo que debería haber...? Yo no discuto, es decir, yo lo que pasa es que tengo que defender la libertad. Es decir, usted ha contado el caso de Badalona, hay efectivamente unos casos, hay unas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no se cumplen. Es decir, al final este es un problema de fijar prioridades, es decir, de fijar la administración. El otro día había unas declaraciones, bueno, de un importante dirigente que es gobernante además aquí en Cataluña, que decía que esta cosa de la lengua es una cosa de los políticos y que no puede estar al criterio de las personas. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, para mí, una persona y sus derechos están por encima de las consideraciones que puedan hacer los dirigentes políticos y sobre todo la ley. Es decir, esa es mi opinión. Es decir, yo comprendo que pueda haber otras, pero créame que si no gobernamos con criterios, si en la vida no mantenemos una cierta seriedad al hacer las cosas, si no somos capaces de defender posiciones, pues no nos irá bien. Y yo desde luego creo en el 2006 preservar la libertad de la gente es muy importante. Pero no estamos confundiendo, señor Rajoy, un caso con la norma. Lo digo porque también podemos hablar de que en la política pues hay gente que hace corrupción, por ejemplo, y ese caso excepcional ¿nos lo podemos tomar por el todo? No, pero si no hablo de un caso. Yo no hablo de un caso ni de 2, ni de 5, ni de 25. Es que no hay muchos más. No sé cuántos hay. Hablo de si una persona española o catalana puede en la escuela pública española o catalana elegir que a su hijo se le eduque en castellano, si es su lengua materna. ¿Puede o no puede? Es decir, yo soy partidario de que pueda, sinceramente. En este momento aquí no se puede. Yo soy partidario de que pueda. Y sí comprendo, no puede, Mónica. Dígame un solo colegio en la comunidad autónoma de Cataluña, público, donde se den clases en castellano. ¿Sí se dan clases en castellano? ¿Cómo no Mónica, se dan clases en castellano? Un solo colegio, colegio público. Seguramente usted en la clase, no quiero personalizar, pero en la escuela donde va mi hijo se dan clases de castellano a los niños de primaria. Se dan de castellano, pero no en castellano. ¿Toda la primaria, quiere decir usted? No, toda la primaria no, algunas clases uno puede querer elegir de una forma o de otra. Es decir, pero tenemos miedo a que la gente elija. Es decir, esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Por qué no queremos que la gente elija? Es decir, yo soy contrario a que se impongan las cosas. Yo no quiero imponerle a nadie que estudie en un idioma o en otro. Yo soy partidario de que la gente elija, de que pueda optar, de que sea libre. Si eso no es malo, no hay que tenerle miedo a eso. Eso es, en fin, yo comprendo que hay quien pueda pensar de manera diferente, pero claro, yo a la hora de defender mis posiciones y a la hora de transmitirle a la gente aquello en lo que creo, tengo que decir que para mí la libertad de las personas pues está por encima de otras cosas, igual que la igualdad de los ciudadanos en derechos, en obligaciones, oportunidades, pues son los principios de la revolución burguesa, que ya es antigua, pero que en mi opinión aquí sigue muy vigente y que yo creo en ellos. Vamos a cambiar de tercio, pero moviéndonos dentro de esta cuestión. Usted antes decía, las personas por encima de todo, la libertad por encima de todo, pero en realidad esa pregunta que ustedes hacen en estos días, en recogiendo firmas, considera que España debe continuar siendo una nación en la que todos los individuos tengan los mismos derechos y deberes. Seguro que no es exactamente así, pero la filosofía va por ahí, sí. Y yo creo que seguramente es el sentido. ¿Usted cree que en España
un ciudadano en Cataluña tiene las mismas circunstancias socioeconómicas que en el País Vasco o que en Extremadura o que en Andalucía? Ni en Cataluña ni su vecino de piso. Por eso. Todo el mundo tiene situaciones distintas, pero cuando estamos hablando de derechos y deberes, estamos hablando de los derechos y deberes clásicos que fijan las constituciones o las grandes normas de convivencia. Por eso le citaba yo antes el ejemplo del Estatuto de Núria o del Estatuto de Sau, que no establecían derechos y deberes diferentes entre los ciudadanos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que a mí me parecen muy negativas, porque claro, eso de obligar a uno a rotular al menos en un determinado idioma, eso no pasa en ningún sitio. Es decir, yo puedo hacer un comercio en Albacete y rotularlo en danés. Nadie me puede obligar. Ahí estamos otra vez ante un problema de libertad. Siempre que una norma habla demasiado de deberes, malo para el ciudadano y bueno para quien ostenta el poder político, si quien ostenta el poder político tiene esa mentalidad intervencionista. Pero yo creo que ya en el año 2006... la libertad se ha ensanchado demasiado como para que alguien venga a hacer, fíjese, normas con 225 artículos. Sí. Es que son 10 veces más artículos que la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte. 4 veces más artículos que el estatuto actual. Es decir, es que no tiene sentido. Se hace desde una mentalidad dirigista, intervencionista, contrario a la esencia de la persona, al hombre, a su libertad, a su iniciativa. Pero esa es mi opinión. ¿qué pasa, señor Rajoy, cuando este estatuto, que para usted lo ha dicho, una tropelía, una pesadilla, ha dicho, está votado y aprobado en un Parlamento contemplado dentro de nuestro sistema, de nuestra Constitución, por un 90% prácticamente de los diputados y diputadas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con ese estatuto que se ha votado, ¿no? Que se ha votado en un Parlamento. La pregunta que me acaba de decir usted, es que esto es lo dramático de todo esto. Si esto se hubiera pactado, si esto se trata bien, si se habla bien, se podía haber resuelto. Si aquí se han resuelto muchas cosas. Ese estatuto que ha aprobado el 90% de los ciudadanos, del Parlamento de Cataluña, ¿sabe lo que ha pasado? Que se han reunido dos, uno de los cuales no está en el Parlamento de Cataluña, que se llama Rodríguez Zapatero, y otro es el señor Mas, que no sé si tenía o no mandato el Estatuto de Cataluña, y parece que lo han cambiado todo. Y ni siquiera nos han dicho a los demás qué es lo que han cambiado. O sea que ese estatuto, el que han hecho el señor Zapatero y el señor Mas, ese tiene el apoyo del señor Zapatero y del señor Mas. Porque si era un estatuto tan bueno y venía apoyado por el 90%, ¿por qué lo cambia el señor Mas, que se sienta en el Parlamento de Cataluña con el señor Zapatero y deja en la incómoda posición que deja al señor Maragall? Yo, de luego, si fuera el señor Maragall, le preguntaría al señor Rodríguez Zapatero qué pasa, como si fueran los señores de Esquerra, que me parece que ya se lo preguntaron. Tanto 90% que tanto nos lo han dicho, y ahora ¿por qué cambian de criterio? Porque nosotros, fíjese, yo las enmiendas que he puesto en Madrid, he dicho, mire usted, yo la misma posición que el señor Piqué. Tiene gracia que al final, después de todo lo que hemos visto aquí, el único partido que mantenga las mismas posiciones en Cataluña que en Madrid sea el Partido Popular. Después de todas las críticas y todas las cosas que se nos han dicho. Sí, pero usted dice, se ha acordado el señor Zapatero y el señor Mas, pero en definitiva el estatuto que se va a aprobar es un estatuto que va a salir del Congreso y votado. O sea que acuerdos al margen, cenas al margen, visitas al margen, finalmente lo que se aprueba es un texto que pasa por el Parlamento y pasa por las Cortes. ¿Qué necesidad hay de que el Partido Popular dirima esto en la calle, ¿no? O en manifestaciones? Perdón. Es decir, primero dejemos claro una cosa. Lo que se ha aprobado, por ejemplo, en materia de financiación autonómica, ayer había unas declaraciones del dirigente de Unió, Durán Lleida, en un diario nacional en El País, que eran demoledoras. Porque dice, hemos creado a los ciudadanos de Cataluña unas expectativas que no se podían cumplir. El modelo de financiación que pactaron hace 4 meses el señor Zapatero y el señor Mas, y que aprobó el Estatuto de Cataluña, aquí en Cataluña, nosotros dijimos, eso es absurdo. Saben ustedes que no podrán sacarlo adelante. Y ahora los mismos dos señores que lo pactaron en su día y nos lo comunicaron a todos los españoles, 4 meses después pactan una cosa completamente distinta. Y me dice usted, ¿qué hago yo en la calle? Eso es la política. Es decir, el derecho de manifestación es un derecho democrático, el derecho de reunión. Yo recuerdo el Partido Socialista... Pero si ustedes les llamaban pancarteros a los socialistas cuando estaban en la calle diciendo que no a la guerra, señor Rajoy. Mire usted, yo me hago responsable de lo que yo hago, ¿no? Pero yo el derecho de manifestación, el derecho de reunión. Yo recuerdo cuando el PSOE, fíjese usted, en el año 81
aprobó la UCD la entrada de España en la OTAN. Y González presentó 500.000 firmas para pedir que se hiciera un referéndum para retirar a España de la OTAN. Al final acabó haciendo un referéndum para mantener a España en la OTAN. A ver si va a acabar usted ejecutando el estatuto aprobado, porque si le toca gobernar, ¿qué va a hacer usted con el estatuto? Yo cumplir la ley. Yo cumplir la ley. En democracia hay algunas cosas que están por encima de cualquier cosa, y por encima de la ley no hay nada. Por encima de la ley en democracia, la ley en un Estado democrático de derecho como expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, por encima de la ley no hay nada. Ahora, yo, porque es mi obligación y porque así me lo creo, en defensa de los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España, daré la batalla para que no salga un estatuto como el que se ha planteado en este momento en las Cortes Generales. Y le voy a decir una cosa. Yo no estaría hoy aquí en Cataluña, en Barcelona, hablando con usted si yo creyera que el estatuto era bueno para los ciudadanos de Cataluña. No podría, no me atrevería. Y estoy aquí porque creo que es especialmente malo para los ciudadanos de Cataluña. Y mañana voy a dar aquí una conferencia, en fin, en un centro, y voy a decir exactamente esto. Especialmente malo. Pero ¿y entonces qué pasa? ¿Que todos los políticos del país, excepto los del Partido Popular, se han equivocado aprobando este estatuto, cree usted? ¿Y viene el Partido Popular a decirle a Cataluña que tiene la razón? Mónica, no sé si se habrán equivocado o no, pero como le decía antes, todos los que aprobaron el Estatuto de Cataluña ahora están rectificándolo. Es que hay una imagen que vale más que 1000 palabras, que es 20 y tantos de septiembre del año 2005. Se nos anuncian todos los medios de comunicación. Los señores Mas y Zapatero han acordado el estatuto. Y después, durante 4 meses, siguieron discutiendo y discutiendo. Y 4 meses después, el señor Mas y el señor Zapatero, que habían aprobado el estatuto, y nos lo habían dicho a todos, dijeron, hemos acordado otra cosa. Y de repente los señores de Esquerra, y también los del PSC, estos es verdad que con la boca callada, porque razones evidentes, pues dijeron que aquello era una farsa y que no estaban de acuerdo. Es decir, eso es lo que ha pasado aquí. Por eso, le insisto, es que he negociado estatutos de autonomía muchísimos en mi vida, muchísimos. En el año 92 el pacto autonómico, en el año 96 el nuevo pacto autonómico. Y esto requiere tranquilidad, requiere buena fe, requiere serenidad, requiere ir al interés general. Es que nosotros hemos llegado al estatuto con un pacto del Tinel en el que se decía que no se podía llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. Es que esto en una democracia normal no se hace. Es que si se quiere buscar el acuerdo y no excluir a la gente, hay sistemas y hay formas de trabajar. Pero si usted es el primero que dice que hay que reformar la Constitución para cambiar la ley electoral, porque no puede ser que los catalanes decidan sobre el futuro del modelo español, una cosa, y otra, pactar una reforma constitucional ahora para que los estatutos tengan... No, yo he dicho... ¿Lo ha dicho esto? Sí, pero voy a decir lo que he dicho. Yo he dicho que mediante una reforma estatutaria no se puede reformar la Constitución, sino que primero es reformar la Constitución y luego la reforma del estatuto. Eso es lo que he dicho, y además creo que es de puro sentido común, ¿no? Es decir, y además el Parlamento de Cataluña y cualquier parlamento puede plantear una reforma de la Constitución. Por tanto, yo eso soy partidario de que se haga así, pero yo no soy... ¿Qué era la primera pregunta? Es que que usted hace muy poquito, creo que fue la semana pasada en un foro con El Mundo, insistía que había que hacer 2 reformas rápidamente, la ley electoral... No, la ley electoral no. Vamos a ver, yo la ley electoral lo que sí digo es que el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que se mandó, que ahora ya lo han cambiado otra vez y no sabemos exactamente en dónde estamos en este momento, cambiaba el modelo de Estado de España. España era un modelo de Estado autonómico, así lo aprobamos todos, en Cataluña, en el resto de España, todos los partidos en el año 78, y aquí establecía un modelo confederal, con una soberanía compartida, en la cual las Cortes Generales no decidían sobre nada de Cataluña, sino que eso era un acuerdo entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España, y sin embargo los parlamentarios elegidos por Cataluña sí podían decidir sobre el resto de España, lo cual es un modelo confederal, aprovechate, si me lo permite usted. Eso, por fortuna, creo que en parte al menos ya está corregido por los mismos autores. Vamos a ver cómo queda todo esto al final. Yo haré un esfuerzo para ver si por la línea de sentido común, aunque hoy ya le digo, estoy bastante disgustado porque el acuerdo de derechos y deberes al que se ha llegado hoy es especialmente malo para Cataluña. Insisto, el de hoy, derechos y deberes para Cataluña. El único partido que ha votado en contra ha sido el Partido Popular, que se ha quedado solo en la votación, por cierto. Bueno, yo hice una enmienda, mi partido, derechos y deberes, que era una enmienda de cajón. Hagamos lo mismo que en el Estatuto del 79 o que en el Estatuto del 32, porque ahora la pregunta es, ¿qué pasa? Que los catalanes tienen ahora nuevos derechos y deberes que se han inventado, que no los tenían antes. Además le digo, no hay nuevos derechos, lo que hay es un sinfín de deberes. Lo que hay es
es que es un estatuto redactado por una mentalidad absolutamente dirigista. Por eso, claro, yo a veces digo, y en alguna de las conferencias que he dado, he animado a la sociedad de Cataluña a decir, oye, ustedes no pueden aceptar que se le impongan estas obligaciones. Fíjate, las palabras planificar, intervenir y controlar figuran 127 veces en el proyecto de estatuto. En la Constitución española 20. Claro, esa es la inequívoca demostración de cómo se pueden hacer esas cosas. Eso es un reglamento donde está ahí lo que tiene que hacer cada uno. Se dice de los medios de comunicación, todas estas cosas de la verdad y tal. Pero, oiga, es que Señor, coño, ¿por qué no apostamos por la libertad? señor Rajoy, vamos a pasar a otra cuestión muy importante, que es la política antiterrorista. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a antes introducir la cuestión con lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de les Víctimes del Terrorisme, que ha començat a València, i volem explicar-los que allà s'han dirimit diversos punts de vista, evidentment, perquè, com saben, les diverses associacions que tenen en representació les diferents víctimes del terrorisme a vegades tenen sensibilitats diferents. Maite Pagazaurtundúa és una de les víctimes que ha rebut directament a casa seva, la seva família, el terrorisme d'ETA. Ha demanat a les víctimes que no es deixin utilitzar per la política en aquesta qüestió. Porque habiendo padecido tanto, nunca habéis respondido con violencia a la violencia. Nunca habéis sustituido la desesperanza por la esperanza. Nunca habéis renunciado a la razón y a la justicia para acabar con el terrorismo. Amb aquestes paraules de reconeixement s'ha obert el Congrés sobre víctimes del terrorisme. Entre els participants, supervivents de l'11 de setembre a Nova York o víctimes dels paramilitars a Colòmbia. El grup més nombrós, gent que ha conegut ben de prop les morts que ha sembrat ETA. I com no podia ser d'altra manera, al centre del debat les paraules del president del govern de fa 3 dies, quan va dir que s'apropa el principi de la fi d'ETA. Davant d'este procés, ¿qué opinen y demanen les víctimes? Debemos mantenernos firmes y alerta, para no permitir que nadie utilice ni nuestro nombre ni nuestro dolor a su antojo, para no permitir que nos engañen ni nos reinventen. No caigamos en las trampas, no dejemos que la emoción nuble la razón. Aquesta seria la primera premissa que exigim, que ETA deixi de matar, que s'acabi el terrorisme, i la segona, evidentment, que els terroristes amb atemptats posteriors a l'any 1995, aquests tenen que complir els 30 anys que marca el nou Codi Penal sense cap tipus de redenció ni de rebaixa. Están habiendo concesiones para culminar esos acuerdos que todos desconocemos y que la ciudadanía creemos y debemos de saber qué se ha dado o qué se le ha prometido a la banda terrorista ETA en nuestro nombre. Nos interesa más conocer la verdad y hacer justicia por los nuestros que entrar en la polémica política que ahora mismo se está suscitando. El simpòsium acabarà demà amb un manifest que està preparant-se. En ell es demana un estatut internacional que identifique les víctimes i que s'harmonitzen les legislacions europees en matèria terrorista. El tercer congrés sobre les víctimes del terrorisme està plantejat per a intercanviar experiències, però l'expectativa d'obrir un diàleg amb ETA ha acaparat els comentaris de tota la jornada. Si alguna cosa és evident que unís a les víctimes és el dolor, y totes demanen que la pau arribe desde la justicia. En Par Marco, la nit al día, Valencia. Ahora escuchábamos a Ampar Marco, precisamente hablando en valenciano, en el idioma valenciano, como ha quedado en el estatuto así escrito. Señor Rajoy, una cuestión. Ustedes van a participar en esta manifestación, lo ha anunciado hoy Ángel Acebes, que convoca a la Asociación de Víctimas del Terrorismo el 25 de febrero, que va a llevar el lema negociación con ETA, no en mi nombre. Negociación con ETA, en ningún caso, señor Rajoy. Ahora, ¿en qué condiciones sí? ¿En algún punto podría el Partido Popular cambiar su posición sobre esta cuestión? Sobre lo primero, vamos a apoyarla. Efectivamente es una manifestación que no hemos organizado nosotros, además nos coincidía, en fin, con un acontecimiento para nosotros como partido político muy querido, porque Fraga ha dejado ahora Galicia, se va a incorporar al Senado, se le da un gran homenaje en Galicia, bueno, y procuraremos arreglarnos para estar en los dos sitios, ¿no? Es decir, lo ha organizado las víctimas, nos han pedido el apoyo y se lo hemos dado. Mire, yo sobre el tema del terrorismo me gustaría decir lo siguiente. He sido ministro del Interior y puedo asegurarle que es un cargo, es un reto apasionante. Ahora es duro y es difícil y uno ve muchas cosas. Yo sobre esto le diría lo siguiente. Primero, creo que en materia de terrorismo hay
lo más importante es hablar poco. Y si se puede hablar nada, mejor. Lo segundo es tener una política pactada y acordada con una mayoría de la sociedad, que fundamentalmente pasa por tener el acuerdo de los dos grandes partidos. Y lo tercero es no cambiar esa política si no se produce un cambio de circunstancias, como por ejemplo que la organización terrorista deje de matar. Yo he compartido, siendo ministro del Interior, es que esto que le voy a decir es muy duro, he compartido con el Partido Socialista información, objetivos y estrategia. Las tres cosas. Yo he pactado con el señor Rodríguez Zapatero, él era secretario general del PSOE y yo vicepresidente del gobierno, poner en marcha la ley de partidos. Él estaba en Galicia, yo veraneo en Galicia porque es mi tierra y él estaba también en un pueblo pequeño que se llamaba Puerto del Son. Yo he informado siempre a los socialistas y el ministro de Justicia también en su momento también. Los hemos involucrado, hemos hecho un pacto. Y yo ver al otro día al presidente del gobierno decir en la Moncloa que no le daba información al PP, que lo excluía de la lucha antiterrorista porque no se fiaba de mí, realmente me pareció una de las cosas más lamentables que he visto en toda mi vida política y ya llevo bastantes años. De verdad. Pero usted dice que Zapatero dijo eso, efectivamente lo dijo, pero ustedes han estado al lado del gobierno, no han hecho oposición a las posibilidades que ha tenido. Yo he estado al lado del gobierno. ¿Les votaron en contra? Un acuerdo para poder negociar con ETA si se dieran las circunstancias. Claro, ¿Por qué Mónica, hicieron eso? Pues yo se lo voy a explicar. Porque el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, pues decía, era la esencia del pacto, que gobernase quien gobernase en España, no se haría ninguna negociación ni se pagaría precio político a una organización terrorista. ¿Qué precio político ha pagado el PSOE con ETA? Bueno, yo no digo que haya pagado precio político, pero lo está diciendo, ¿no? Bueno, pues sí, le voy a decir algunas cosas. Primero, ha permitido que ETA volviera a las instituciones, el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Un error monumental, porque el daño mayor que se le hizo a ETA fue dejarle fuera de las instituciones democráticas. Eso primero. En segundo lugar, aprobar en el Parlamento una resolución invitando al diálogo. En tercer lugar, estuvo a punto de permitirse que Batasuna celebrase un congreso. Y Batasuna es una organización terrorista y criminal. Y si no hubiera intervenido el juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, se hubiese celebrado ese congreso. En cuarto lugar, en el caso de l'etarra Henri Parot, ¿qué necesidad tiene el fiscal? Pero ¿qué necesidad tiene el fiscal de apoyar que el señor Henri Parot pues, pueda salir de la cárcel cumpliendo 20 años y no esperar a que cumpla los 30 o los 40? Es decir, ¿tiene alguna necesidad? Pero eso no es el gobierno de Zapatero, eso es el fiscal. Si nos creemos la independencia del Poder Judicial, ¿usted no se la cree? Mire, yo le digo una cosa, yo no tendría un fiscal general del Estado que hiciera eso, sinceramente. Yo no, de ninguna manera. No es lo mismo la Fiscalía, que es un órgano jerárquico, que el juez, que es absolutamente libre e independiente a la hora de aplicar la ley. Pero ya no es solo eso, es decir, no son solo esos pasos, sino es... Pero hombre, ¿por qué pretende excluir de un asunto de estas características? Hombre, un partido político, yo puedo entender que haya mucha gente que no le guste el Partido Popular, que no nos vote, que le parezcamos pues gente estratosférica. Pero hombre, en materia de lucha contra el terrorismo, si habíamos pactado, si lo habíamos compartido todo, si le dábamos toda la información, oiga, ¿le parece lógico que se nos excluya a nosotros? Y que de repente veamos, ahora echamos a Fungueiriño, ahora dejamos celebrar este congreso, y ahora... Pero ¿le parece normal que un presidente del gobierno comparezca ante la nación y diga, tenga información para poder decirles a ustedes que estamos ante el inicio del principio del fin de ETA? Mire, si tiene información, déla. Y si no, no diga nada. Porque en terrorismo, fíjese, lo más importante es estarse callado. Y yo estoy sorprendido. Es decir, no puedo entender cómo el presidente del gobierno lleva meses anunciándonos que está pronto la paz, que no sé qué, que tal, que cual. Pero ¿usted ha incumplido el pacto por las libertades y contra el terrorismo que dice en el artículo 1, y esto se lo ha recordado el presidente Zapatero alguna vez, que usted debe estar al lado de la política del gobierno en materia antiterrorista? Sí, se lo voy a explicar. ¿Debo estar al lado de la política del gobierno? No. Debo estar al lado de la política que fija el pacto antiterrorista. No, el gobierno en política antiterrorista. La política que está en el pacto antiterrorista. Oiga, nosotros hemos firmado un acuerdo. Si no, el acuerdo hubiera sido, haga lo que haga el gobierno, la oposición tendrá que hacer lo que dice el gobierno. No, tendremos un pacto. Y la esencia del pacto antiterrorista, si aquí en España pasó de todo, hemos visto el GAL, hemos visto Argel, hemos visto de todo. ¿Cuál era la esencia del pacto antiterrorista? Era decirle a los terroristas, por los dos grandes partidos nacionales, que son los que previsiblemente pueden gobernar, al menos en una serie de años, decirle, mire usted, gobierne quien gobierne, no se va a cambiar la política antiterrorista y no se va a negociar con usted nada ni se va a pagar un precio político. Y a partir de ahí yo le voy a aplicar la ley, toda la ley y nada fuera de la ley.
Y de ahí surgió la ley de partidos, que la pactamos entre las dos grandes fuerzas políticas. De ahí toda la actividad que hicimos el PP y el PSOE en su momento yendo a Europa. Entre los dos partidos conseguimos que Batasuna figurase en la lista europea de organizaciones terroristas. ETA estaba en su peor momento. ¿Por qué se le ha dado este protagonismo? Es que ahora estamos esperando, está el gobierno esperando, a veces parece que la mendica, una tregua. A ver, vamos a ponernos en el escenario, Mariano Rajoy, que se produce una tregua. Vamos a ponernos en ese escenario. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a mantener esa posición frontal o van a cambiar las cosas a partir de entonces? ¿Saben qué escenario hay que ponerse? Es decir, en materia de lucha antiterrorista no hay que ponerse en ningún escenario. Lo que hay que hacer es trabajar todos los días y darle a ETA un solo mensaje. Haga lo que haga usted, no tiene más alternativa que dejar las armas. Y punto. Como empecemos en escenarios a decir lo que yo haría en el caso de que tal, estaremos dando alas y estaremos dando salidas a una organización terrorista. Esa es mi opinión. Por eso le decía al principio, hablar poco. ¿Pero qué hizo el gobierno Aznar cuando negoció con ETA en Suiza en el año 99? Se lo voy a explicar. El gobierno Aznar se encontró con una tregua, se encontró en el año 1998. Después, cuando ETA rompió la tregua, nos enteramos de que lo que había habido era un pacto entre el PNV y ETA, así lo dijo ETA, y que el PNV no cumplió las condiciones y que por tanto ETA rompía esa tregua. Pero el gobierno Aznar no había negociado con ETA. Pero habló, se sentó con ETA. Se sentó, ahora se lo explico. Una vez que se produjo eso, habló con todos los grupos políticos y le dijo a la opinión pública: aquí ETA ha anunciado una tregua, pero nosotros no habíamos pactado nada con ETA. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y hubo una reunión con ETA, hubo una sola, efectivamente, que fue en Suiza en el año, no sé si fue, creo que fue final del 98, pero a lo mejor fue en el año 1999. Y cuando iba a haber una segunda reunión, ya no la hubo, porque ETA no quiso. Pero el gobierno Aznar la tregua la declaró ETA unilateralmente, luego nos enteramos que con el PNV. Y la impresión que tenemos ahora es que ETA está negociando con el Partido Socialista declarar una tregua y por tanto a cambio de cosas. Y por eso le decía yo, ya hemos visto algunos pasos que son muy negativos. Lo de Fungueiriño, lo del Congreso, lo del Partido Comunista de las Tierras Vascas, y sobre todo el enorme protagonismo que se le ha dado a la organización terrorista ETA. Es que fíjese usted que ETA tiene en este momento la agenda política de España en sus manos. Pero es que si ETA hace un atentado, fíjense en qué posición queda el señor Rodríguez Zapatero. Es que es dramático. ¿Por qué se rompe el acuerdo? Es que es injusto. Un presidente del gobierno no puede hacer eso. Señora, es injusto. ¿Usted no le da ningún valor al hecho que no ha habido víctimas mortales en más de 2 años, que en la declaración de Anoeta Otegi dijo de un modo claro que iban a abandonar que abogaban por abandonar la violencia y entraban en una... ¿No le da ningún valor político a eso, señor Rajoy? Es un hecho positivo que no haya habido asesinatos. Sería tremendo, ¿no? Ahora, tiene su gracia que tengamos que estar valorando como un hecho positivo de ETA que no cometa asesinatos, pero mientras tanto hay extorsiones. Mientras tanto los empresarios siguen pagando, mientras tanto siguen poniendo eso que se llaman bombas de baja intensidad, mientras tanto siguen coaccionando a la gente, mientras tanto a una concejal del Partido Popular, Pilar Elías, lo hemos visto estos días en los medios de comunicación, fíjese, el asesino de su marido le planta un comercio en el bajo de su casa. Es decir, no es buena política de verdad buscar méritos, que lo hacemos muchas veces sin querer en los terroristas, de verdad. Créeme que en materia antiterrorista, hablar poco, fijar una posición y no darle salida. Si ETA estaba sin salida, ¿por qué se le ha dado este protagonismo? Y sobre todo, ¿por qué se excluye a gente que había colaborado con ellos? Porque es que yo he hablado mucho de este asunto con el señor Rodríguez Zapatero. Ya le digo, la puesta en marcha de la ley de partidos. ¿Y qué se rompió? ¿Dónde se rompió? ¿Qué pasó, señor Rajoy? Pues ¿Qué día se rompió la relación entre usted y el señor Zapatero? Lo ignoro. ¿Lo ignora? Hace un año que se encontraron otra vez, ¿no? No, la última vez... Para hablar de terrorismo. La última vez que me dijo el señor Rodríguez Zapatero fue el 5 de septiembre del pasado año. Le voy a decir dos cosas. Dos cosas, ¿sí? Para que vea usted la fiabilidad de algunas personas. Me enteré por el diario El País. En agosto, en una gran portada, el señor Zapatero recibirá al señor Rajoy. En agosto. Bueno, estaba en Galicia, no dije nada. Llegué a Madrid. Su secretaria llamó a la suya para citarme un lunes y fui allí. No sabía a qué iba. Y yo dije a los medios de comunicación que iba a hablar de 4 cosas. Una de ellas era el Estatuto Catalán. Y me dijo que no sé por qué me preocupaba el Estatuto Catalán, porque eso no le importaba a nadie, no se lo leía a nadie y era una cosa de políticos. Eso se lo digo yo, que estaba allí. Le dije que qué pasaba con ETA. Me dijo
que ETA se iba a acabar. Y yo le dije, oye, presidente, esto me lo has dicho hace un año, porque me lo había dicho en octubre de 2004 a mí la Moncloa. Y me dice, hombre, pero está más cerca. Y le dije, parece una broma que me digas eso. Y a continuación le pregunté, ¿estás negociando con ETA? Y me dijo que no. No ha querido darme participación en nada, ni ha querido opinar, ni quiere nuestro criterio, ni sé lo que hace, ni lo sabe nadie. El otro día ha comparecido, el viernes, sorprendentemente en la Moncloa, ¿y a qué ha comparecido? ¿Y usted no le ha llamado después? ¿No han hablado después? ¿No han tenido ningún contacto después con el presidente del gobierno? Yo no he tenido ningún Fuera contacto. de lo que vemos, ¿no? Públicamente. No he tenido ninguno. El último fue el 5 de septiembre, porque él me llamó previo anuncio en el mes de agosto, en el diario El País, y donde solo se habló de los temas que yo planteé, porque él a mí no me planteó ninguno. Le doy mi palabra de honor. Le hablé de esos dos asuntos, de la educación y de la política exterior. Claro, hablar de la política exterior, sale Cuba, sale de Venezuela, fue una conversación, entre en fin, dos marcianos. Era una cosa, hablar de la política exterior con el presidente del gobierno, dada su política con Cuba, su política con Venezuela y todo esto de la alianza de civilizaciones, es verdaderamente sorprendente. Créame que yo tengo un enorme problema de interlocución y yo tengo 1000 defectos. Pero alguna cosa he acreditado en mi vida, que es capacidad para pactar y para llegar a acuerdos. Y yo he llegado a muchos pactos y muchos acuerdos, con nacionalistas y con no nacionalistas. Pero para que eso sea así, tiene que haber la más mínima voluntad, o alguna voluntad, de llegar a un acuerdo. Y lo que ha habido aquí es un intento de excluirnos de las grandes políticas nacionales. Un enorme error, en mi opinión. ¿Qué le pide, señor Rajoy, al señor Zapatero para cambiar esa posición que usted está marcando de manera tan radical? ¿Qué le pide? ¿Qué le pide que haga ahora? Que tenga voluntad de acordar, pero si ya en el debate de investidura, pero vamos a ver, en un país normal, porque España es un país normal, somos la 8ª potencia económica del mundo, la oposición y el gobierno pues se pelean y discrepan y tienen opiniones distintas, eso es lo normal, lo habitual, y sería ridículo que no fuera así, porque si no sería el movimiento nacional, si todos estamos de acuerdo. Pero hombre, hay 4 o 5 cosas que lo que dice el sentido común y la lógica es que sean acordadas, y son, yo se las dije en el debate de investidura, abril de 2004, lucha contra el terrorismo, España y todo el modelo de Estado, política exterior y los temas de Pacto de Toledo, pensiones y dependencia, que son temas capitales de futuro. Esos 4 asuntos deberían estar fuera del debate político. Pero pactar con usted, ¿qué quiere decir? ¿Llevarlo todo al terreno en que lo ve el Partido Popular? Porque aquí, claro, tenemos dos grandes partidos. No, por eso le digo, ¿qué quiere decir eso? Pactar es tener voluntad y ganas de llegar a acuerdo. Todos hemos pactado muchas cosas. Yo recuerdo en el año 96, yo vine aquí a Barcelona, mandó a Aznar a Rato y a mí, y negociamos con Convergencia y Unión. Pues mire, yo tengo este programa, yo tengo esto, tenemos voluntad, hagamos una cosa razonable, ¿no? Pero es que yo creo... Fíjese, claro, usted en la reforma estatutaria no hubiera entrado, y tampoco en plantear la reforma constitucional. ¿Cómo que no hubiera entrado yo en la reforma estatutaria? Hay declaraciones suyas que dicen, yo no la llevaba en mi programa electoral, porque creía que lo importante para España no era en este momento plantear reformas constitucionales ni estatutarias, ni la de Cataluña en ningún sitio ni Constitución. Creía que lo importante era mejorar el bienestar y riqueza de la gente. Nos habíamos acercado 11 puntos en riqueza a la media de la Unión Europea. Ahora era el momento de competir, de ver qué hacíamos con el I+D, lo que le dije antes, ver qué pasa en China, la India. El objetivo nacional, coño, es vivir mejor. ¿Cuál va a ser el objetivo nacional? Estar aquí haciendo debates extraños sobre si somos una nación 3 o un Estado plurinacional, si es que es absurdo. Hemos perdido 2 años aquí debatiendo sobre cosas que además no le importan a nadie, que al final acaban generando pues lo que estamos viendo. Ahora, yo también le dije al señor Rodríguez Zapatero, oiga, si usted pone esto en marcha, usted es el presidente del gobierno, yo quiero pactar, porque siempre se pactó. No hay ningún estatuto, ninguno, ni ninguna reforma de estatuto desde 1978 en el que no hayan participado al menos los 2 grandes partidos nacionales. Ninguno. Pero viste, aquí se ha firmado una cosa, es que hay que recordar. En el año 2003 se firma el Pacto del Tinel, que es una cosa... Oiga, es que esto es una democracia. Señor Rajoy, eso ya nos lo ha dicho, pero bueno, ahora pero no conviene olvidarlo. No, lo ha dicho y yo creo que ha quedado claro y seguro que si rebobinamos lo podremos volver a encontrar. Pero, señor Rajoy, usted está diciendo, están debatiendo sobre cuestiones que no son importantes. ¿Y si no son importantes para usted, pero sí para un 90% de la gente que vive en un país? ¿Qué pasa con esa gente, no? Mónica, las encuestas que se hicieron por la Generalitat sobre los temas que preocupaban al conjunto de los ciudadanos de Cataluña, el estatuto debía estar entre el 25 y el 30 lugar. Y es la verdad.
Y ahí, claro, la gente, efectivamente, la gente pues está a favor del estatuto, me decía, del que salía del Parlamento de Cataluña con el 90%, y del que hagan Mas y Zapatero y del que pueda salir de las Cortes aunque sean distintos. Y ahí está la responsabilidad de un político. Un político tiene que tener 3 o 4 ideas claras y decir, oiga, esto es para conseguir esto, esto y esto. Si a la gente se le ha engañado, si en el tema de la financiación se ha engañado a los ciudadanos de Cataluña, pero si se le han dicho cosas distintas por los mismos que hicieron el pacto, pero hombre, hay que tener un poco de pudor y luego pues al final todo se arregla echándole la culpa de todo al Partido Popular. Un poco de pudor. Si el señor Homs, ya no vuelvo a repetirlo para que no me diga que no repito, han dado cifras distintas y sabe, no hay ninguna cifra y Solbes ha dicho que no le vincula. Pero, señor Rajoy, la última cuestión sobre este tema, y me gustaría hablar un poquito del Partido Popular precisamente. ¿Usted reconoce que en su partido, como mínimo las voces, ahora le podríamos pasar algunas declaraciones de Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, han influido en ese ambiente de crispación alrededor de este tema que dice que no debería preocuparnos, que es el estatuto, ¿no? Bueno, ahora sí debe preocuparnos. No, voces, crispaciones, declaraciones más o menos acertadas, pues mire usted, yo, no sé, probablemente el señor Rodríguez Zapatero no se equivoque nunca, yo 8000 veces. Mire, yo me equivoco muchas veces y en mi partido también nos equivocamos muchas veces, pero lo que sí le digo es que este es un partido que ha gobernado 8 años en España, hombre, y que en estos temas esenciales no se puede decir usted aquí ahora no pinta nada, diga que estas cosas hay que pactarlas y acordarlas, y algunos, algún sentido del Estado hemos demostrado, otros no, Pero otros todavía están por demostrar. Ustedes aprobaron muchas cosas en solitario, Plan Hidrológico Nacional, decretos cuando les convino. El Plan Hidrológico Nacional lo aprobamos en solitario, sí, se lo voy a decir, con el apoyo del 80% del Consejo Nacional del Agua y, entre otros, comunidades autónomas gobernadas por los socialistas como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. ¿Y cuál es la alternativa? Ahora, ni hay agua en Aragón, ni se arregla lo del delta de Ebro, ni hay el Levante. Si es que este es el drama. ¿Y la guerra, señor Rajoy? Decidieron ir a la guerra de manera unilateral también en el Congreso. Pues fue una decisión, sí, fue una decisión coyuntural, no es una decisión sobre las reglas de juego. A mí no me gusta tomar las decisiones evidentemente en solitario, pero bueno, hay muchas en la guerra y seguramente en la tarifa del impuesto a la renta, algunas cosas, pero hombre, las reglas de juego. Que decía antes, pues ¿cuáles son las reglas de juego? Pues las normales, pues son terrorismo, lo que sea España, la política exterior, el Pacto de Toledo, pensiones de futuro, temas, bueno, pues esos, lo que son reglas de juego, lo que estructura y lo que articula un país, pues yo creo que es bueno que se acuerde. Una última cuestión y ya le dejamos ir porque desde luego llevamos aquí una hora hablando y no acabaríamos. Es una entrevista que me está gustando mucho porque puedo hablar, fíjese, se lo agradezco mucho porque puedo hablar. Señor Rajoy, ¿ha cerrado la crisis de su partido en falso? ¿Josep Piqué está cómodo o está incómodo en su partido con la política que su partido está haciendo respecto al estatuto en Cataluña? Bueno, yo creo que tiene que estar cómodo, porque, fíjense, se lo he dicho antes así de pasada, porque es probablemente el único dirigente de un partido político catalán al que su partido en Madrid está haciendo lo mismo que él en Cataluña. Porque, fíjese, incómodo tendría que estar el PSC con el señor Maragall cambiándolo lo que ellos han pactado ahí, nada menos que con el jefe de la oposición. Eso sí que tendría que estar incómodo. O los señores de Convergencia y Unión que votaron aquí una cosa y que ahora van a tener que votar otra. El señor Piqué, desde luego, y yo hacemos lo mismo. Él en Cataluña y yo, pues a nivel del Congreso de los Diputados. Yo creo que es un extraordinario dirigente político que hace política en unas circunstancias que no son fáciles porque para nosotros no es fácil, usted lo sabe, la batalla en Cataluña, pero yo lo voy a dar. Yo lo voy a dar porque creo Cataluña es un sitio donde se puede convencer. Y yo voy a convencer. Aquí en Cataluña sorprendió un poco que Ángel Acebes discuta a Josep Piqué o como mínimo le corrija y en cambio cuando el señor Vidal Quadras desautoriza al presidente del Partido Popular en Cataluña en una conferencia, de ustedes nadie diga nada. Bueno, al final, Mónica, tenemos que ir a lo esencial. Y lo esencial que es, en el tema esencial que es el que estamos debatiendo aquí, el señor Piqué y el señor Rajoy, pues defendieron lo mismo, uno en Cataluña y otro allí. Y fíjese usted lo esencial, ¿qué papelón está haciendo ahora el bueno del presidente de la Generalitat, al que yo creo que no se ha respetado? Porque yo creo que no se ha respetado. No se puede cambiar el acuerdo de Cataluña, por eso están los de Esquerra como están, claro, por fiarse de quien no debieron fiarse. No se puede cambiar el acuerdo de un Parlamento de Cataluña por una reunión entre dos señores. Eso sí que es un tema de fondo y esencial. ¿Josep Piqué va a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas? En lo que de mí dependa, sí. ¿Usted cree que él dejará el Partido Popular
cuando esté aprobado el estatuto y estemos fuera de este fregado? ¿Que si él lo dejará? Sí. No, yo creo que no. ¿No? No. ¿Acordaron en esa reunión que tuvieron en Madrid continuar la relación a pesar de las discrepancias? Pero es que no teníamos discrepancias. Es decir, la verdad es que fue una reunión muy grata. Yo conozco a Piqué desde hace muchos años y luego vi algunas cosas publicadas. En fin, no quiero corregir a nadie, pero yo vi algunas cosas que dije, hombre, pues, sería otra reunión distinta. Pero no, fue una reunión muy grata, muy agradable. Y yo estoy muy cómodo con él y no sé, supongo que él estará cómodo conmigo. Mariano Rajoy, ¿y cómo entiende? Pues que si todo lo que ha dicho es así, el señor Zapatero en las encuestas esté mejor valorado que usted. ¿Qué pasa? Bueno, esto de las encuestas es un mundo curioso. Antes de las elecciones del 2004 yo estaba mucho mejor valorado que el señor Zapatero y fíjese luego lo que pasó. Nunca se sabe. No haga usted mucho caso a las encuestas. Fíjese más de su nariz, que le irá mejor. A mí por lo menos me va mejor. Y además ni siquiera nos van mal las encuestas. Hay algunas que incluso nos dicen que vamos por encima, pero tampoco me importan demasiado en este momento las encuestas, ¿no? En este momento lo que me tiene irritado, porque la verdad es que es la palabra, irritado, es algunas de las cosas que se están haciendo en España sin haber ninguna razón, ningún motivo, sin que nadie se lo pidiera y que nos están distrayendo de lo fundamental. Pero mire usted, esto es lo que hay y yo tengo una responsabilidad. Presido un partido al que vota mucha gente, en unos sitios más, en otros otra, y creo en lo que digo y creo lo que pienso, y eso es lo que al final le hace a uno pues estar muy tranquilo, aunque como hoy esté machacado porque llevo 10 días con una gripe que ni siquiera sé si es una gripe ni sé ni lo que es, ¿no? Señor Rajoy, muchísimas gracias por acompañarnos largamente en esta edición de la nit al dia. Muchas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Doncs li agraïm molt a Mariano Rajoy, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, que hagi tingut aquesta conversa una hora llarga. Realment no es troba bé, ha vingut a Madrid per fer aquesta entrevista i li agraïm. Fem una pausa i quan tornem parlarem d'Endesa i de Manuel Pizarro, perquè Toni Puntí ha estat al Tribunal de Barcelona i ho ha seguit. Hi ha algunes coses curioses, Tornem.